y 114 y 115. Versículos 114 y 115. Dice así la palabra de nuestro Dios: mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Padre, gracias por este momento tan especial que tú nos concedes de abrir tu palabra y de disponer nuestro corazón para poder recibir de ti la enseñanza, la porción que tú has designado para nuestra vida en este día, en esta noche. Señor, gracias, gracias por lo que nos vas a enseñar, gracias por lo que nos vas a dar. Señor, sé propicio, por favor. Bendecimos nuestras familias, bendecimos nuestros hermanos que están fuera del país. Ayúdalos y que no se rindan por nada, y que tú seas su fortaleza, que tú seas su escondedero y su escudo, al igual que nosotros. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos, pueden sentarse. El tema de esta noche: la fortaleza de David. La fortaleza de David. El versículo 114 dice: mi escondedero y mi escudo eres tú. Hay una infinidad de versiones. Esta, por ejemplo, dice: tú eres mi defensa y mi broquel. Broquel es un escudo pequeño, algo para protegerse. Entonces dice: tú eres mi defensa y mi broquel, y espero en tu palabra. Qué importante. Aquellos que vinimos temprano y oímos las profecías, podemos entender todo desde el principio. Algunas veces venimos y hay un gran derramamiento del Espíritu, y el que viene llegando no se da cuenta de todo lo que ha sucedido antes, y la palabra que ha habido, y los versículos que muchas veces leemos. Es increíble cómo todo juega. Una de las cosas que yo entendí desde muy joven en el Señor era de que me gustaba iniciar desde la primera oración del culto. Algo que el Señor puso en mi corazón. Yo sé que batallamos con el tráfico, pero quizás en aquel tiempo el tráfico no era tan exagerado como hoy, pero para mí era muy importante desde el inicio. Y lo digo porque todo tiene que ver, o sea, la oración inicial, la primera alabanza, la segunda alabanza, la profecía, después la meditación, la lectura, la reflexión o la enseñanza. Es un todo, y es una bendición, porque si usted recuerda de las varias profecías que hubieron, la parte B del versículo en esta versión dice: y espero en tu palabra, y espero en tu palabra. Y realmente una de las cosas difíciles que nosotros tenemos es esperar en el Señor. También dice esta versión: tú eres mi protector y mi escudo, yo espero en tu palabra. Estamos viendo sobre la fortaleza de David. La fortaleza de David es prácticamente su escudo, es Dios. Dios es su escudo, Dios es su refugio, Dios es su protector, Dios es su broquel, Dios es todo lo que pueda realmente dar protección. Hablaría de muchas versiones, casi todas vienen a lo mismo. Otra dice: tú eres mi escondrijo, tú eres mi amparo, y siempre en todas mi escudo. Sí, prácticamente casi en todos está escondedero.
tú eres mi protección. Para David, Dios mismo era su escudo. David se escondía en él. Y esto es muy importante. Cuando una enseñanza se inicia, cuando el que va a disertar la enseñanza se ha preparado, o uno sabe que se prepara aquel siervo, aquella sierva para predicar su palabra, es bien importante las primeras palabras. O sea, su principio tiene que ver mucho con el desarrollo. Y es por eso que es muy importante para mí esto. David se escondía en él. David se escondía detrás de él. Esto es muy, muy importante, porque nosotros debemos de saber esta verdad. Debemos de creer esta verdad. La diferencia con el inconverso es que el inconverso no cree, nosotros sí creemos. La diferencia con el inconverso es que él no confía, nosotros sí confiamos. La diferencia con el inconverso es que él no puede esperar, nosotros sí aprendemos a esperar. Cuando hablo de esta fortaleza, cuando hablo de este escondedero, cuando hablo de este refugio, cuando hablo de este broquel, cuando hablo de este escondrijo, cuando hablo de esta protección de la cual expresa David, todo es Dios. David sabe lo que está diciendo en lo literal, o sea, en lo que significa, en lo que, por ejemplo, el refugio que él tenía cuando estaba en Adulán. Esa cueva era una fortaleza, esa cueva era un refugio. Sin embargo, esa cueva no llenaba el 100% de los requisitos para poder ser preservado, para poder ser protegido o para poderse esconder en un 100%. Pues también en determinados momentos Saúl estaba refugiado, sin embargo David pudo llegar hasta donde estaba Saúl. Entonces eso muestra de que no da un 100% de protección. Y con esto quiero decir en qué confiamos. ¿En qué confiamos nosotros para sentirnos protegidos? ¿En qué confiamos nosotros para podernos sentir seguros? Y qué tremendo es que a la luz de la palabra, cuando el Espíritu revela, hablo del Espíritu Santo, cuando el Espíritu revela, y qué tremendo es encontrar esta verdad en nosotros, que en lo que nosotros hemos confiado no sirve para nada. No es protección, no es seguridad, no es un escondedero, no es un escondrijo, no es un escudo, no es absolutamente nada. Yo me recuerdo que cuando yo era un niño, lamentablemente tuve traumas, y estos traumas eran debido a que ciertas cosas en mi vida me llevaron a ser miedoso. Miedo a la oscuridad, miedo a estar solo en mi cuarto, en el cuarto, miedo a la hora de dormir. Yo me recuerdo que yo sufría porque yo tenía que esperar a mi hermano, el que sigue en lo que es varones, a mi hermano el mayor, tenía que esperarlo a él, y hasta que a él le daba las ganas de irse a acostar, me iba a acostar yo, porque no tenía el valor de irme a acostar yo solo. Me daba miedo. Pero era porque yo tenía un problema en mi alma, tenía un trauma en mi alma. Me habían asustado, y me habían asustado personas. Entonces era terrible. Me recuerdo que en algunas ocasiones me obligaban a irme a acostar. Y mi hermano mayor me lleva 5 años, el que sigue después hacia arriba de mí, me lleva 5 años. Entonces yo me sentía seguro con él, pero cuando él no se iba a acostar, yo tenía temor, y yo no me iba a ir a acostar, y no iba a acostarme, pero me obligaban. Ya con cincho y todo eso a uno lo obligan. Entonces me obligaban a irme a acostar, y era tremendo porque yo venía y yo esperaba llegar a la cama y envolverme, y quedaba embozado.
y solo quedaban los orificios de la nariz por fuera. Y yo ahí me sentía seguro. Ya había llegado a mi refugio, ya había llegado a mi escondedero, ya tenía un escudo contra todo aquello que me asustaba a mí o que yo creía que podía entrar al cuarto. Y eso es bien importante porque usted debe saber esto para cuidar a los niños y ayudarle a los niños a superar esos problemas. Entonces yo me sentía seguro y qué triste y qué lamentable es de que uno llega a darse cuenta después que eso no nos daba ninguna seguridad. Amén. Desafortunadamente, aunque la mayoría de las personas crece hasta alcanzar un mayor nivel de sofisticación, un mayor nivel de engaño, y mire qué importante es eso, sus escondederos no son más seguros que esas sábanas con las que yo me cubría. ¿Y quién nos hace entender eso a nosotros? Y qué difícil es para nosotros, los que hemos primeramente superado esa etapa, que hemos aprendido por la gracia del Señor y su misericordia, a darnos cuenta de que todo eso en lo que usted confía no es más seguro que esa sábana que uno usó en su niñez, o que todos en determinado momento usamos en nuestra niñez, por lo menos los que tuvimos problemas. Yo quiero preguntarle, ¿en qué confía usted? ¿Ese es su escondedero? Piense en lo que usted se esconde. Piense en lo que usted siente que se protege. Piense en aquello que usted considera que le da seguridad. Piense en aquello que usted cree que de verdad no hay nada que le pueda afectar porque usted tiene un escondedero. La mala noticia es que no es mejor que esa sábana. Amén. Ahora, usted puede refugiarse de muchas maneras. Algunos nos podemos refugiar en nuestra educación superior. Otros podemos refugiarnos en nuestra psicología. Otros podemos refugiarnos en nuestro activismo político. Otros podemos refugiarnos en nuestra ciencia. Otros podemos refugiarnos en nuestro negocio. Póngale usted lo que es en lo que usted considera que usted se cubre, se protege, se siente seguro. Es bien triste cuando nos damos cuenta, y nos damos cuenta hasta que el Señor nos muestra, hasta que el Señor nos revela, que lamentablemente confiábamos en algo que en ningún momento nos brindaba seguridad. En aquello que nosotros confiábamos era totalmente débil, no ofrecía ninguna ayuda. Pero existe un problema más grave, que los creyentes tenemos el mismo problema. Ya en Cristo tenemos el mismo problema. Diferentes cosas, diferentes ejemplos voy a decir, pero tenemos exactamente el mismo problema. Y yo le pido al Señor que nos descubra a nosotros cuáles son esas sábanas que hoy nosotros como creyentes tenemos. La sábana representa lo que yo siento que me cubre y me guarda y me da seguridad, en lo que yo confío y creo que estoy seguro. Entonces, ese problema lo tenemos nosotros los creyentes. ¿Qué significa eso? Que tenemos muchos escondederos de fantasías, lamentablemente. Algunos intentamos escondernos en actividades de la iglesia. ¿Para cuántos de nosotros es un refugio? Creemos que estamos seguros en las actividades de la iglesia. Y esto es bien importante porque mire, es un común denominador que se da en la mayoría, si no en todos los creyentes. Tal vez en un principio pueda ser así, pero no debe de durar toda la vida en el Señor esa forma de sentirnos seguros
o de sentirnos escondidos. Cuando huimos, por ejemplo, de los problemas del hogar, ¿será realmente la iglesia un refugio? Ya va a esperar lo que sigue para que usted pueda tener una respuesta acertada en relación a si la iglesia, si las actividades son verdaderamente un refugio por mis problemas familiares, o sencillamente la iglesia o las actividades de la iglesia son como esa sábana de mi niñez. Porque yo me cubría, yo me sentía seguro. Imagínense, qué tremendo. ¿Cuántos hemos sido como el avestruz? Y no digo lo demás porque usted ya lo sabe. ¿Qué hace el avestruz cuando ve el peligro? Somos de aquellos que metemos la cabeza en la tierra y dejamos todo el cuerpo afuera. O como cuando éramos niños, nosotros creíamos que con cerrar los ojos no nos veían. ¿Y cuántos somos como niños? Amén. ¿Cuántos huimos de los problemas del hogar? Por favor, tome en cuenta esto. Fíjese que en un principio mencioné que esa fortaleza, ese escudo, ese escondrijo, era el Señor para David. Y que David se escondía detrás del Señor. O sea, el Señor estaba adelante de él. Aunque a los enemigos lo veían solo, pero David estaba detrás de su Señor. Al Señor no lo veían los enemigos, pero David sabía que delante de él estaba el Señor. Ese sí era un verdadero escondedero. Ese sí es un verdadero escudo. Eso sí es una verdadera fortaleza. Y qué importante es que nosotros tengamos esta seguridad, porque nuestra carne, nuestra alma, nuestra mente en determinado momento nos puede traicionar. Y esto es normal en todos los creyentes. Es igual como cuando el inconverso nos ridiculiza por en quién hemos confiado, o en quién hemos creído, o a quién le servimos, o de quién esperamos la ayuda. El inconverso, ese se burla, ridiculiza nuestra fe, ridiculiza nuestra confianza en el Señor, ridiculiza la palabra en la cual nosotros hemos confiado, ridiculiza el ministerio al cual nosotros pertenecemos, ridiculiza el servicio que nosotros le damos al Señor, ridiculiza el temor que nosotros manifestamos hacia nuestro Dios, ridiculiza todo aquello que nosotros hacemos o participamos en las cosas del Señor. El problema de él es que él no conoce al Señor. La bendición nuestra es que nosotros sí sabemos en quién hemos creído y en quién confiamos. Es una confianza en la cual no se puede medir desde una parte externa. Es una confianza que únicamente se puede medir desde el interior nuestro como creyentes. Entonces, para ellos, nosotros no tenemos un refugio. Nosotros sí nos sentimos seguros. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tenemos un verdadero refugio, tenemos un verdadero escudo. Aquellos que hemos caminado en el Señor podemos dar fe que hasta aquí el Señor ha estado con nosotros, que hasta aquí el Señor no nos ha dejado perecer, que hasta aquí el Señor nos ha sacado de todas. Hasta aquí el Señor no ha permitido que nosotros perezcamos. Hasta aquí no ha permitido que nosotros seamos avergonzados. Hasta aquí nos ha sacado de todos aquellos conflictos y aquellos problemas y aquellas necesidades que podríamos decir que no tenían una solución instantánea humanamente. El Señor lo ha hecho. Eso nosotros lo sabemos y es lo que nos hace permanecer hasta el día de hoy en sus caminos. Es lo que nos hace sentir hasta el día de hoy el quererle servir al Señor. Si no fuera así, yo pienso de que difícilmente pudiéramos nosotros servirle al Señor durante tantos años. Si esto no fuera cierto, muy luego se hubiese desvanecido toda aquella falsa esperanza, si hubiera sido falsa. Pero no ha sido una falsa esperanza.
y no ha sido dar nuestro último suspiro, como lo dice el libro de Job en su capítulo número 11, del versículo 13 hasta el último del capítulo 23, versículo 23. O sea, y dar su último suspiro. Ese es para el que no tiene fe, pero nosotros no hemos dado nuestro último suspiro, sino al contrario, aquellos que se han burlado de nosotros han venido en busca de aquel que nos ha ayudado a nosotros. Entonces, ve la realidad de la vida espiritual. Nosotros vivimos en un reino que no se ve ni se siente, que solo lo ve y lo siente el que pertenece a ese reino, el que ha entrado a ese reino. Nosotros sabemos que se nos ha acercado el reino de Dios y hemos entrado, y al entrar hemos salido, porque no se puede entrar si no se sale, y no se puede salir si no se entra. Nosotros, como dice Juan, el Señor Jesús en Juan capítulo 10, hemos salido del mundo y hemos entrado al reino de Dios. Entonces se ha cumplido en nosotros cuando dice el Señor, dice, si no nacieres del agua y del Espíritu no puedes entrar. O sea, entonces significa que hay muchos que no han entrado al reino, solo lo han visto, pero no han podido entrar. Entonces, ¿cómo puede ser el Señor su fortaleza? ¿Cómo puede ser el Señor su escudo? ¿Cómo puede ser el Señor su escondedero cuando ellos no han entrado a ese reino? Amén. Entonces, hay dulces mujeres u hombres casados con monstruos egoístas, con malvados, etcétera, que corren a involucrarse en toda clase de actividades de la iglesia. Vienen huyendo de un matrimonio espantoso, vienen huyendo de un hombre terrible, vienen huyendo de una mujer desesperante y corren. ¿Y cuántos ministerios del Señor pueden estar llenos de gente que sirve, pero sirven porque vienen huyendo de una situación que no pueden corregir, que no pueden cambiar, y el servicio al Señor se vuelve su escondedero? Estamos llenos las iglesias, estamos llenos de gente, y yo no digo que sea la Judá exclusivamente, no, todos los ministerios. ¿Cuántos estaremos en la iglesia porque no tenemos otra opción? ¿Cuántos estamos en la iglesia porque no queremos estar en la casa? ¿Cuántos estamos en la iglesia porque no queremos estar con las personas que no podemos relacionarnos, sobrellevarnos? ¿Cuántos estamos en la iglesia únicamente porque tengo una necesidad de puntos suspensivos? Y ese es un escondedero, es una sábana. Ya llegará el momento en que nos vamos a dar cuenta que es una sábana. Cuando hablo de la sábana, era la sábana que yo creía que a mí me protegía de todo aquello que podía estar o entrar al cuarto donde yo dormía. Imagínese, hermano, que cualquiera llegaba y solo me hacía así con la uña y me rayaba todo el lomo. ¿Qué protección podía ser esa? Pero yo en mi mente yo creía que estaba seguro ahí y estaba escondido. Y si entraba el diablo no me iba a ver. ¿Usted le da risa? Eso es lo que yo creía. Si aparece el cadejo en mi cuarto, decía yo, por todas las tonteras y estupideces que me contaron las viejas de aquel tiempo. El cadejo, ya se imagina, hermano, algo espantoso. Donde yo vivía, yo salía corriendo y estaba jugando porque el león me había sacado chipusteado detrás del matocho, jugando escondedero, y de repente y salía corriendo, y cuando iba a llegar a la casa iba pensando que me iba a salir el cura sin cabeza. Y es cierto, hermano, yo sentía que el cura sin cabeza me ponía la mano en el hombro. No sé si a usted le contaron eso. Ah, entonces no solo soy yo el miedoso. Por eso no quisiera volver a ser niño, porque mi refugio era una sábana. ¿Entiende lo de la sábana? Ese era mi refugio. ¿Y cuántos niños en el Señor estamos hoy confiando en una sábana? Si es así, el ejemplo que puse, si la iglesia es un refugio porque no quiero estar en casa, si la iglesia es un refugio porque mi familia es insoportable,
si la iglesia es mi refugio porque no quiero participar, estar, etcétera, entonces ese refugio es falso. Es un falso escondedero la iglesia, porque solo logran pasar tiempo en la iglesia en lugar de estar en su casa con ese cónyuge desagradable. Lo que están haciendo es únicamente escapando de sus responsabilidades o de sus irresponsabilidades de haber hecho malas decisiones. Note, es un falso refugio si la iglesia, si la actividad, si el ministerio únicamente lo estamos ocupando para un escape de. Entonces es falso el refugio. Entonces es falsa la vida cristiana. Entonces es falsa la vida espiritual. Entonces es falsa nuestra fe. Entonces son falsas nuestras convicciones. Entonces es falsa nuestra entrega. Yo no estoy diciendo que es falso su servicio. Yo no digo que es falso su congregarse. No. ¿Qué es lo que motiva el servir y el congregarse? Y estoy hablando con personas maduras, con personas adultas. Amén. Espero que sí me esté dando a entender. Otros utilizamos las actividades de la iglesia como excusa para no hacer la verdadera obra del ministerio, que es enseñar, que es aún pastorear una iglesia. Porque quiero decirle algo, ¿cuántos pastores habemos porque no pudimos hacer la labor secular? ¿Cuántos somos pastores porque no nos dio una materia que se llama gris? Es la materia que nunca pasamos, nunca cursamos, la materia gris. Por eso somos pastores. ¿Cuántos somos pastores porque dijimos, esta es una oportunidad para la cual yo puedo vivir? Ese es un falso escondedero, por lo tanto es un falso maestro, por lo tanto es un falso ministro de Dios, por lo tanto es un falso profeta. Es una verdad. Muchos se esconden por años en un servicio, en un liderazgo. Muchos se esconden, y cualquier parecido es puro coincidencia, en la consola de sonido. Muchos se esconden en un instrumento, en la alabanza. Muchos se esconden dirigiendo la alabanza. Otros se esconden haciendo comida en la cocina de la iglesia. Yo conozco gente que ha cocinado por años en la iglesia y su vida como cristiana. No es que busquemos una perfección, pero su vida como cristiana no manifiestan una vida de cristiana. Y son las que hacen la comida en la iglesia, son las que hacen pupusas en la iglesia, y son las que trabajan haciendo de todo, trabajando para el pro templo. Pero ese es un escondedero. Ahí se sienten útiles. Pero si es solamente por eso, entonces el ministerio, la iglesia, el servicio, la labor, el servicio que prestan es falso. Ahora, esto me está llevando a que concluyamos en algo. Eso va a ser lo más importante, que nosotros entendamos por qué estamos diciendo todas estas cosas. Si el final de esto no me pasa a mí, entonces significa que todo eso no ha sido un falso escondedero. Pero si eso me pasa a mí como le ha pasado a muchos, significa que a estos muchos fue siempre un falso escondedero. Porque ¿quién no ha pasado por aquí? Hablo solamente de nosotros. Imaginen todas las iglesias del Señor, son millones de millones de millones que han pasado como un escondedero falso. Esa iglesia ha sido la sábana blanca de la niñez. Ese servicio, ese liderazgo, ese ministerio ha sido una sábana de la niñez que no los ha protegido de nada, sino solamente sudar, porque sudaba como un chivo.
terrible, hermano, es algo espantoso que yo no quiero ni acordarme. En mi niñez era tanto el miedo que sentía que solo dejaba mis orificios para respirar, mis fosas nasales, y yo sudaba, hermano, de a gordo. Era unas sudadas, ya me imagino cómo era apestado esas sábanas. Pero solo una madre puede soportar el olorcito de sus hijos. Solo una madre puede soportar los malos olores de los hijos. Qué bendición, ¿verdad? Otros en el evangelismo. ¿Cuántos ocuparán el evangelismo como un refugio, como un escape, como un escondrijo? Y así todo lo que se hace en el Señor, como contar ofrendas, como estar trabajando allá en la calle. Porque, óigame, quiero decirle algo. Perdone porque se ve feo muchas veces, pero yo no puedo hablar de alguien si no sé, yo hablo de mí porque lo he vivido. Pero yo me recuerdo que yo estaba alejado de la iglesia y yo sufría porque yo, cuando acepté a Cristo y me bauticé, yo quería aprender todo lo de la Biblia, hermano. Entonces, cuando a mí me pusieron a servir, el primer privilegio que yo tuve era como a 3 cuadras de la iglesia y por lo tanto no podía escuchar ninguna prédica. Entonces, yo veo ahí a los hermanos que sirven en la calle, lo he visto en años anteriores, cualquier coincidencia cercana, no es por ustedes que lo digo, pero si están en el rollo, pues ahí les va su pedacito. Se ponen a ver el periódico ahí en la calle, están platicando, están pajareando, están tonteando, están estupideando. Y estando en la calle, yo, si fuera en aquel tiempo, yo estaba todo el tiempo queriendo oír, estaba pendiente de los carros porque también estuve en parqueo. Si yo sé lo que es estar ahí, yo ahí estuve en parqueo. Y yo todo el tiempo queriendo oír, yo sufría en el parqueo y trataba la manera de poner la mayor atención por oír la enseñanza. Pero yo veo algunos hermanos que se ponen a platicar como que... Y no importa que prediquen. Yo no estoy hablando con el legalismo, que tienen que estar atentos. No. Pero se nota cuando alguien está interesado. Hermano, Dios sabe que yo estaba sirviendo y anhelaba oír su palabra. Y quiero decirle algo. Problemas me llevaron a Cristo. Pero hoy digo, gracias Señor, porque no fue un escondedero falso llegar a ti. Porque todos hemos llegado por alguna necesidad. Pero eso no significa que el escondedero sea falso. Nosotros somos los que convertimos al Señor. Está representado en la iglesia, está representado en el privilegio, está representado en la actividad, etcétera. Somos nosotros quienes hacemos aquello verdadero o falso. Amén. Ahora, quiero decirle algo, ninguno de nosotros lo puede juzgar a usted eso. Sin embargo, la enseñanza es que usted esté alerta. ¿Es su escondedero verdadero o es su escondedero falso? ¿Es una sofisticación en usted? De la sábana al día de hoy, antes de la sábana, hoy ¿cómo le hemos sofisticado? ¿Cómo? ¿En qué nos estamos engañando a nosotros mismos? ¿En qué estamos engañando a otros? ¿Me estoy dando a entender? Nadie lo puede juzgar. No, pero oiga las consecuencias. Porque la palabra de Dios, en la interpretación, en su exégesis, saca a luz lo que está en mí oculto, y que la palabra viene como lámpara y me ilumina y saca a luz. Entonces esta palabra, si ilumina mi vida, me bendice porque me hace ver mi realidad. Realmente la iglesia para mí es un escondedero falso porque yo realmente quizás no lleno el requisito para lo cual es congregarme, para lo cual es esa actividad, para lo cual es ese liderazgo, para lo cual es ese servicio, para lo cual es etcétera, etcétera, etcétera. Como cuántos diezmarán únicamente porque saben que el diezmar es bendición. No es porque amas al Señor, no es por gratitud, no es porque le estás dando al Señor lo que ha recibido de su propia mano. Entonces tu diezmo no sirve. Mejor no diezmes porque lo estás haciendo mal. Mejor no sirvas porque lo estás haciendo mal. Mejor no tengas liderazgo porque lo estás haciendo mal.
Si ese refugio no es verdadero, entonces es lógico, es falso. Y si es falso, hay graves consecuencias. Porque dígame, hermano, ¿cuántos tenemos años de servirle al Señor? Y yo no le voy a decir algo más difícil, no. Mire, ¿cuántos tenemos años de servirle al Señor y no maduramos? No podemos sobrellevar una situación difícil. ¿Cuántos estamos en la cuerda floja y no lo sabemos? ¿Cuántos tenemos de servirle y nuestra vida es tan frágil como la caña que es movida por el viento por todos lados? Pero tenemos 10 años, 11 años, 15 años de servirle al Señor y nuestra vida es débil. Nuestra vida no es fuerte, nuestra vida no es una vida de fe, nuestra vida no es una vida de soportar los pesos, los conflictos que se presentan en el servicio, en la vida secular, en la vida familiar. Entonces, ¿qué escondedero tengo? Todas esas actividades son importantes y constituyen necesidades reales en el cuerpo de Cristo. Repito, todas esas actividades son importantes y por lo tanto son necesarias cubrirlas, porque son reales esas necesidades. Si es cierto, necesito congregarme, claro que sí. Necesito servir, claro que sí. Necesito esto, sí, todo es necesario. Pero existe un problema. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi razón? ¿Cuál es el origen? ¿En qué he convertido yo mi vida espiritual? Porque mire, es duro llegar al conocimiento de Cristo de verdad. Llegar al conocimiento de Cristo de verdad y de ahí en adelante hacia atrás darse cuenta que fue una gran mentira nuestra vida espiritual. ¿En qué sentido? Una gran mentira porque me doy cuenta hasta que nazco de nuevo que toda mi vida fue una vida de muerte y que toda mi vida fue una vida sin propósito, o sea, sin una razón. Toda mi vida fue como caminar hacia el matadero. Toda mi vida fue creer que voy por un camino derecho y su final es un camino de muerte. Hasta que nazco en el Señor me doy cuenta, me percato de que toda mi vida ha sido una falsedad, una vacuidad. Mi vida sin un propósito verdadero. Ahora, ¿por qué sufrimos? Porque creo yo que hemos encontrado un verdadero escondedero. Por eso sufrimos. Si no sufriéramos, si no estamos contentos con lo que somos, con lo que hacemos, es porque de verdad es posible que sea de verdad nuestro escondedero. Porque dígame, antes, ¿qué sentíamos? Nunca sentimos nada. Nada, de nada, de nada. Hoy, por lo menos, si sentimos vergüenza, entonces algo ha pasado. Porque nosotros sabemos que nadie nos puede juzgar, pero nosotros nos podemos juzgar a nosotros mismos y decir, Señor, estoy mal. En todas las áreas. Si es en el servicio, Señor, estoy mal. Yo puedo dar más. Señor, cuando uno es irresponsable, Señor, estoy mal. Soy irresponsable. Cuando uno le falta el respeto a otra persona superior en el servicio, etcétera, uno dice, Señor, estoy mal. Cuando uno deja de congregarse como debe ser, uno reconoce y no tengo necesidad que alguien me lo diga. Yo sé y digo, Señor, estoy mal. Amén. El problema con este tipo de creyentes no es su ministerio, sino que usan su ministerio como refugio, como escondedero. ¿Qué pasa si repentinamente ese ministerio les es quitado? ¿Qué pasa si repentinamente ese servicio le es quitado? ¡Qué rápido!
¿Qué pasa? Piense por un momento antes de oír lo demás. Ese liderazgo, ese servicio, si es como esa sábana blanca, que era mi refugio, que era mi escondedero, pero la verdad es que de nada me protegía porque yo era un niño que había creído que una sábana me podía librar del diablo. Porque fíjese que todas las cosas que me contaban esas viejas, porque Pablo dice viejas, por eso estoy diciendo viejas, me hablaban del diablo, por ejemplo, y yo me recuerdo que en nuestra propiedad, que era un poquito grande, en nuestra propiedad estaba nuestra casa y estaba la propiedad, y yo soñaba en mi niñez de que en medio de la propiedad había una tapadera, así como las de agua de alcantarillas, de las calles. Entonces había una tapadera y yo veía en la pesadilla, veía así, la tapadera, y la tapadera se levantaba así. Y era el diablo el que salía cachudo, hediondo a azufre y echando como humo. Entonces, cuando yo me despertaba en la madrugada, se imagina, yo me cubría, y qué tremendo, y en mi realidad, yo ahí estaba seguro, y sabe, y yo, mire, trataba la manera de no hacer bulla para respirar, para que el diablo no me fuera a ver. Mire, qué tremenda la niñez. ¿Y cuánto hacemos eso hoy en el Señor? Por nuestra inmadurez. Quiero decir con todo lo que le he dicho, repito, ¿qué pasa si repentinamente ese ministerio le es quitado? Si allí está su seguridad, entonces con frecuencia descubriremos que nuestra espiritualidad también desaparece. Descubriremos que también nuestra entrega desaparece. También descubriremos que nuestra fe ha sido falsa. Si desaparece ese privilegio y desaparece mi fe y desaparece esa espiritualidad, entonces significa que todo el tiempo fue una mentira en mí, lo que yo hacía y lo que yo profesaba. ¿Sabe por qué? Porque uno de los temores que yo tengo como pastor al dar privilegio, porque aquí el único que puede dar privilegio soy yo, porque soy el pastor. ¿Sabe cuál es mi preocupación? De darle servicio a alguien que ha venido no para servir, pero al servir y se le quita el privilegio, desaparece y lo perdemos. Por eso digo yo, no hay que darle privilegio a cualquiera. ¿Por qué? Porque nadie viene para servir. Pero muchos vienen y ocupan este lugar como su escondedero falso, porque vienen huyendo de algo. Por eso Pablo dice, no un neófito, no solo para que no solo se envanezca, sino para todo lo que estamos hablando, para que no venga y haga de este lugar un refugio falso. ¿Por qué? Porque al quitársele el privilegio, al quitársele el liderazgo, va a desaparecer toda su vida espiritual. ¿Y sabe qué le he dicho y me he comprometido con el Señor? Señor, claro, el conocimiento, la experiencia me ha llevado a esto. Señor, yo no nací en el Evangelio para ser ministro. Es cierto, yo puedo entender, creer, recibir que vine como ministro, pero yo me convertí para ser parte de tu Evangelio, de tu hijo, ser tu hijo. Tú eres mi padre. El ministerio, eso es secundario, esa es añadidura. El día que yo pierda el pastorado, que eso a mí no me elimine, porque entonces fue falso todo lo que hice en mi vida. Porque si pierdo el pastorado y me voy al mundo y me pierdo y me vuelvo un apóstata irreversible, que es el pecado de muerte, entonces fue falso todo lo que viví. Y le he dicho al Señor, desde una cuneta de ahí te voy a aclamar. Desde el fango de ahí te voy a aclamar. ¿Por qué? Porque el pastorado a mí no me dio la salvación. El pastorado quizás lo tengo porque no hay otro valiente. No hay otro cuero duro que soporte todas las humillaciones
que el pueblo le da a su pastor. Y todos los desprecios. Tiene que tener cuero de camello, tiene que ser camello. Tiene que tener cara dura, cara de papaya, de concreto, lo que usted quiera. Pero a mí eso no me ha dado la salvación. A mí quien me salvó es Cristo. Ya lo demás, eso es añadidura. ¿Qué desaparecería de usted si se le quita el privilegio? Si pierde el privilegio, ¿seguiría siendo? Hermano, los que predicamos, hermano Fernando, si usted pierde su privilegio de predicar, ¿qué le pasaría? Hermano Eduardo, hijo, ¿qué le pasaría? A las hermanas que predican, ¿qué les pasaría si pierden el privilegio? Renuncian a todo lo demás. Entonces nunca fueron nada. Nunca fuimos nada. El día que a usted le quiten el privilegio, hermano, bueno, amén, lo perdí. Por algo fue, Señor, voy a aprender. Si tú me das la oportunidad, aquí estoy, Señor. Si necesito restauración, restáurame. Si fue una equivocación, tú me honrarás el día de mañana. ¿Por qué? Porque cuántos justos se van por pecadores. Y eso es porque están probando. Si usted supiera a fondo en este contexto la vida de David, usted diría, ¿y cómo es que ese hombre aguantó tanto? Bueno, él amaba al Señor. Descubren demasiado tarde que el hacer el ministerio no es excusa para no establecer una relación personal con Dios y con su palabra. Porque cuánto le servimos al Señor y lo que menos tenemos es una relación con Dios. ¿Cuántos creemos que porque preparamos la palabra ya no tenemos la necesidad de alimentarnos de ella? Desde mi cama he estado oyendo todas las prédicas, todas, y no me las pierdo. Y si molestó mucho en el momento el internet o lo que haya sido, en diferido a los 20 minutos ya está, yo la oigo. ¿Por qué? Yo necesito. ¿Y cuántos ni siquiera eso se preocupan por su vida espiritual? No vienen a la iglesia y esa palabra sabe para quién era. No dicen quizás era para mí. El enemigo me puso obstáculos, tropiezos, afectó mi voluntad. Nadie piensa así. Y yo quiero decirle algo, hay prédicas, y no solo mías. Yo me oigo porque necesito estarme oyendo para poder corregir muchas cosas. Como esta noche, de no decir viejas. Pero a los hermanos los oigo 1, 2 veces. Y en cada vez que los oigo la anotación es diferente. ¿Por qué? Porque yo necesito que mi vida no sea una vida falsa. Estoy luchando con eso. Que no sea falsa. No habiendo ser heraldo. No habiendo sido heraldo. Venga a ser. ¿Y eso quién lo dijo? ¿Y usted cree que nosotros nos comparamos a Pablo? ¿Y usted se compara a Débora, hermana? ¿Cuál es nuestro escondedero? ¿Dónde se esconde usted cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Dónde se esconde? Algunos ni la iglesia es, otros ni el culto, otros ni el servicio. Otra vez la pregunta, ¿dónde se esconde usted cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Dónde se esconde? ¿Para dónde agarra? ¿Qué hace? ¿Qué oye? ¿Qué ve? ¿A quién busca? ¿A quién oye? ¿A quién pide consejo? ¿Qué es lo que usted desea cuando las cosas se ponen difíciles? O sea, ¿dónde está su seguridad? Ahora, Pablo nos da una verdad que debiera aclarar este asunto para siempre. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. 3:3. Esta palabra es para que en cualquier circunstancia, en cualquier peligro, en cualquier dificultad, en cualquier situación, en cualquier malentendido, en cualquier mala interpretación, en cualquiera
en cualquier mala decisión, en cualquier mala comprensión. Estamos rodeados y estamos expuestos a una infinidad de cosas, como por ejemplo, a mí me descontaron una vez una remesa del día, sencillamente porque se perdió en mi horario de trabajo y me dijeron con eso de que yo era ladrón, porque me descontaron a mí esa remesa, porque se perdió en mi turno, pero yo no soy ladrón, yo no le he tocado, ni tengo llave, ni puedo sacarla, pero se perdió en su turno y me la descontaron, por eso salí corriendo y renuncié. No, aguanté. Ahora, ¿qué fue lo que me sostuvo? Que volví al cielo y le dije, Señor, tú sabes que yo no me he robado esa remesa. Y con eso me basta y me es suficiente. Y Dios me honró. Pero ¿cuántos no somos, como dice el apóstol Pablo? Mire lo que dice, porque habéis muerto. Este es el problema. Este es el problema. ¿Sabe cuál es cómo le dijera? La verdad en esa parte A del literal, del griego, del original, porque estáis muriendo, porque no hemos muerto espiritualmente en el sentido escatológico de la verdad de Cristo en mí. Morí, pero es una mentira, estoy aquí todavía, hermano, con ganas de pecar, con ganas de pelearme con aquel que se me ponga enfrente cuando ando con malas pulgas. Y que me la va a soplar el cualquiera que se me ponga enfrente, se la va a soplar. ¿Verdad que así somos? Y se nos olvida y decimos, Señor, es cierto que contigo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20 es una verdad de mí, pero ahorita yo me voy a bajar un ratito de la cruz, Señor. A todos nos pasa eso. Y más aquellos que nos creemos, que caminamos sobre el aire. Somos el blanco del diablo y Dios dice, lo voy a permitir para que te des cuenta, Pedro. Porque habéis muerto. Mire, qué tremendo. ¿Quién está delante de David? El Señor. Y vuestra vida está escondida. Él es su refugio. Entonces nada de lo que lo pase le va a afectar. ¿Por qué? Porque para poder llegar hasta donde David, para poder llegar hasta donde usted está, tienen que pasar primeramente por Dios. Goliat tenía que derrotar a Dios para poder tocar a David. El diablo tiene que pasar por Cristo porque su vida está escondida en Cristo. Tiene que pasar primero por Cristo para poder llegar a usted, y eso no es posible. Démosle un aplauso, Señor, hermano. No voy a seguir por el tiempo. Que nuestro refugio sea verdadero. Señor, tú sabes por qué estoy aquí, en tus caminos. No tanto la Judá. Tú sabes por qué estoy aquí, Señor. Esto no es un escondedero falso. Esta no es una sábana en la cual yo confiaba en mi niñez. Esto es una verdad. Te necesito. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi escondedero y tú eres mi escudo. Padre, gracias en esta noche, Señor, porque cuántos hemos tenido batallas en nuestra mente, Señor. Cosas sencillas como la que nos diste por medio de las profecías. Sacaste esa luz en los pensamientos de muchos de nosotros, Señor. Hermano, en cualquier circunstancia, en cualquier peligro, en cualquier dificultad, recordemos que nuestra vida está escondida en Cristo. Cuando entendemos esa verdad y se vuelve parte de nuestra vida, podemos relajarnos y disfrutar de la vida aún en medio de algo terrible. La situación de David era espantosa, era difícil. Su propia autoridad lo quería matar, su propio rey, su propio pueblo, hermano.
se quiso deshacer de él. Sus propios cercanos lo apedrearon. Era suficiente como para poder decir: no creo en Dios. Entonces, la fe de David hubiera sido falsa. Pero David dijo una verdad: mi escondedero y mi escudo eres tú. Hermano, sacado de su casa, sacado de su palacio, sacado de su trono, huyendo como un perro muerto. David le dijo al rey: Señor, soy un perro muerto. Señor, ¿qué haces contra una pulga? A su rey. Y a Dios le dijo: mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Hermano, bienaventurado aquel que su refugio es Jehová. Qué bienaventurado aquel que no importa lo que pase, espera en Él. Hermano, ¿cuántos quisiéramos huir de nuestra corrupción? Pero ¿por qué sigues en los caminos? ¿Por qué le sigues sirviendo, hermano? Hermana, ¿por qué le sigues sirviendo? Hermano, porque usted sigue siendo un líder con tantas circunstancias difíciles. Porque usted también, al igual que David, espera en su palabra. Un día, hermano, seremos libres. Un día, el sol de justicia amanecerá en su plenitud en nuestros corazones. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdame a no hacer el privilegio, el liderazgo, el servicio, a no hacerlo un escondedero falso. Que cuando eso desaparezca, tengo temor de que pueda desaparecer mi vida espiritual. Entonces significa que nunca fue verdadero lo que yo creí, lo que yo hice. Señor, ten misericordia de aquellos que estamos conscientes y que hemos creído que hemos muerto y que nuestra vida está escondida en ti, como lo expresó David en otras palabras, Señor. Señor,